nos toque todos los sentidos. Aquella mujer que se abalanzó desesperadamente hasta lograr tocar el borde del manto del Señor, ella buscaba sanidad física. ¿Cuántos de nosotros hoy, cuántos creyentes el día de hoy, cuántos aquí pudieran estar desesperados, pero no por una sanidad física, sino por una sanidad del corazón? Y tomamos ese pasaje como muy ilustrativo para buscar a Jesús por una sanidad del cuerpo. Pero sabes, Él también nos puede tocar cuando su palabra es hablada a nosotros. Él nos está mostrando a través de su palabra dónde nos quiere sanar. Esa mujer hizo su parte, hizo toda su fe. El poder salió de Jesús, Él mismo lo dijo. Poder salió de mí y la sanó de ella. Ella hizo su parte. Pero sabes, mi hermano, para sanar el corazón, la parte que debemos hacer no es solamente la fe, sino la obediencia. La obediencia es la parte que nosotros hacemos para sanar de tantas heridas. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame. Tan profundo que mi alma sepa tu voz. Dice otra vez, tócame. Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame. Tan profundo que mi alma soy. Y en la intimidad, y en la intimidad profunda conmigo. Enséñame a conocer tu corazón, Señor, tu corazón. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por sus vidas y pues es una bendición estar aquí de nuevo, ¿verdad? Reunidos para estar en comunión con el Señor y dejar que el Señor esté tocando nuestros corazones, nuestras vidas, que las siga cambiando, transformando, como dice la alabanza, ¿verdad? Él es el único que puede cambiarnos con su palabra. Con el poder de su palabra nos puede tocar y nos lleva a cambiar de decisiones, de manera de pensar, de manera de hablar, de actuar, y cada día queremos más nosotros ser cambiados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, ¿verdad? Bien, pues les damos la bienvenida a esta reunión de varones, ¿sí? Esta serie se llama Hombres llamados a perseverar en la oración, y el tema de hoy pues se llama la oración con obediencia. Así se llama el tema, la oración con obediencia. Y antes de dar inicio vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir a su presencia para reconocer que usted es nuestro Padre eterno y celestial. Usted es el único y sabio Dios,
el que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Reconocemos que usted es santo, que usted es justo, que usted es misericordioso, compasivo, bondadoso, fiel y verdadero es usted, Altísimo Señor. Lleno de majestad y lleno de autoridad está usted, Señor. Y hoy nosotros voluntariamente venimos en este tiempo a rendir nuestro corazón, a humillar y a doblegar nuestra cerviz delante de usted, para dejar que usted, Señor, ponga su palabra en nuestros corazones y nos toque. Hoy queremos tomar el yugo de Jesús, que Señor, ese yugo nos lleva a tener un corazón manso y humilde y Señor, y hallar descanso para nuestras almas. Hoy nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedie en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, disponemos nuestra vida y todo nuestro ser para recibir tu consejo sabio en esta tarde. Ayúdanos, Señor. Inclinamos nuestro oído, Señor, a lo que hablarás tú, a tus santos y a tu pueblo, Señor. Que tengamos paz y no nos volvamos a la locura, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús, que así sea. Bien, a continuar con nuestra enseñanza de los temas de la oración, y este tema se llama la oración con obediencia. Por favor, acompáñame a la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. El apóstol Juan está ahí dando una instrucción y nos está enseñando, dice, primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué nos deja ver esta parte de la Escritura con el apóstol Juan? Miren, el apóstol Juan nos comparte, pues ahora sí que, digamos, la forma de la oración, de cómo es una oración de poder. La oración eficaz realmente que recibe respuesta de parte de Dios a nuestras vidas. Primeramente debemos saber, hermanos, antes de continuar, que el regalo de salvación que Dios hace a través de Cristo, lo hace a todo aquel que decide creer en Él y recibirle. Y entonces a esa persona le es dado el derecho de ser hijo de Dios. Esto es importante mencionarlo, porque una persona que no es hijo de Dios no puede tener comunión con Dios. ¿Cómo va a tener comunión con un Dios que no es su Padre? No la puede tener. Entonces, qué importante es nosotros considerar esta parte, ¿sí?, de saber que el regalo de salvación que Dios hace a través de Cristo alcanza a todo aquel que decide creer en Él y recibirle, ¿sí? Y entonces le es dado el derecho de ser hijo de Dios. Y quiero decir que este es un privilegio de cada hijo de Dios. Porque esto nos lleva a que como hijos de Dios podamos recibir las maravillosas promesas de respuestas a la oración que hacemos a Dios y recibir constantemente lo que se pide al Señor cuando está conforme a su voluntad. Eso es lo que nosotros podemos hoy comprender y entender, que como hijos de Dios podemos recibir esas maravillosas promesas de respuestas a la oración y de recibir constantemente lo que le pedimos al Señor.
Claro, siempre y cuando lo que le pidamos a nuestro Dios esté conforme a su voluntad. O también tenemos que considerar que puede ocurrir lo que ocurrió con los hebreos en el Antiguo Testamento. Eran el pueblo de Dios, hermanos, que por su desobediencia e incredulidad, ellos fracasaron, fíjense, en poseer la tierra prometida, que era una posesión de parte del Señor. Fracasó el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que considerar esa parte. Pocos creyentes, hermanos, hoy gozan la experiencia constante de tener respuestas a la oración en sus vidas. Y en buena medida esto es debido, hermanos, a la presencia de la desobediencia que están teniendo para con Dios. Cuando hay desobediencia para con Dios, quiero decirte algo, se corta la comunión con Dios por nuestra desobediencia a sus mandamientos. La falta de respuesta a la oración se debe mayormente al pecado y de un amor, fíjense, limitado a Dios y también de un amor limitado hacia tu prójimo y a la carencia profunda de tener una confianza firme en Dios. Cuando nosotros estamos continuamente desobedeciendo a Dios es porque en realidad no estamos confiando en Dios, no estamos creyendo lo que dice su palabra y lo estamos obedeciendo. Cuando eso pasa, en realidad no estoy confiando en Dios y por lo tanto estoy desobedeciendo y como consecuencia se corta mi comunión con Dios. No hay una relación con Dios. Y aparentemente puedo estar viviendo la vida así, pensando y creyendo que yo sí soy un creyente, que ya recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, pero si yo estoy desobedeciendo es porque no estoy confiando plenamente en su palabra. Y es que quiero decirte que Dios prueba nuestra fe. ¿Cómo la prueba? Obedeciendo lo que dice su palabra. Si yo creo que Dios, fíjense, es mi sanador, entonces, ¿qué Dios va a permitir a mi vida? Bueno, que vengan situaciones de enfermedad. ¿Para qué? Para que yo crea lo que dice su palabra. Y entonces cuando yo lo creo, Dios que está viendo mi corazón y mis pensamientos y mis deseos, está viendo que estoy en esa parte de estar aferrándome a lo que dice su palabra. Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Si tú me quieres sanar a través de la oración, de que, como dice Santiago, si está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, y el enfermo sanará. Si yo creo lo que dice eso, bueno, tengo que demostrarlo como, me siento enfermo, veo que estoy enfermo. ¿Qué sucede? En algún momento llamo a los ancianos para que oren por mí. Y si yo sé que el Espíritu Santo me está redarguyendo de algún pecado que cometí, en ese momento me tengo que poner a cuentas con Dios y arrepentirme. Entonces ahí estoy mostrando que estoy teniendo una verdadera fe, porque estoy obedeciendo lo que dice la palabra en la carta de Santiago. Pero si yo digo, Señor, el Señor me va a sanar y su palabra dice que por sus llagas fuimos todos nosotros curados y el Señor me va a sanar, y a lo mejor ya traes un tumor de no sé cuántos años ahí y no te quieres atender. Y si Dios te quiere sanar a través del doctor, a través de una cirugía, a través de atenderte médicamente, es donde nosotros tenemos que considerar nuestra confianza. Sí, ya llamé a los ancianos, ya oraron por mí, pastor, pero sigo con la misma situación. Bueno, procedemos a hacernos estudios con un doctor y que el doctor nos mande a hacer estudios y que se nos atienda correctamente. Pero cuando no hacemos eso es porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. A veces nuestras vidas se entorpecen por causa del pecado de la desobediencia a Dios. Y entonces, pues la falta de respuesta a la oración se debe mayormente al pecado.
y también a un amor limitado a Dios y al prójimo, y la carencia de una profunda confianza en la palabra de Dios. Quiero decirte que la falta de amor y de fe son cosas que contristan al Espíritu Santo. La falta de amor y de fe retarda también e impide la obra de gracia del Señor en nuestros corazones. Mire, la obra de la gracia del Señor es que vayamos creciendo y madurando, que vayamos de gloria en gloria hasta que el día dice la Escritura. Que sigamos siendo formados al carácter y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que, miren, pongo un ejemplo. Cristo, cuando necesitaba ir a orar, iba y oraba. Y ahí era donde nosotros podemos ver que Él siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Y cuando Él buscaba hacer la voluntad de Dios, la gracia de Dios estaba sobre su vida. Gracia sobre gracia, dice Juan. Y es lo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque es por esta obra de gracia que el Señor produce ese amor que resulta en el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo, ¿verdad? Ese es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros dejamos que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, miren, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay veces que cometes una falta, fallas de dar en el blanco, o sea, cometemos algún pecado hasta de imprudencia. Y tu conciencia así como que no te deja tranquilo y te dices, y no, sé sensible, ve y ponte a cuentas con Dios. Señor, perdóname, hablé de más. Y eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que la gracia del Señor eso produce que seas sensible a la voz del Espíritu Santo, y cuando tú te arrepientes de eso, tú estás mostrando que amas a Dios. Y también si ofendiste a alguien, vas y le pides perdón, y también estás mostrando que amas a tu prójimo. Pero cuando nosotros mismos nos queremos hacer insensibles porque, no, la verdad es que ella empezó y pues que ella sea la que venga y me pida perdón. No, nos estamos volviendo insensibles y por consecuencia desobedientes, y sabes, manifestamos que no amamos a Dios y que no amamos a nuestro prójimo. Y esa es la misma fe la que nos capacita, hermanos, para nosotros realmente hacer a un lado las dificultades. La fe es la confianza firme en su palabra y obediencia a lo que dice. Perdón, tuvimos una falla con el internet, pero gracias a Dios ya retomamos. Continuamos con Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué vemos aquí? Que una vida de constante oración, de dependencia de Dios, nos va a llevar a tener una vida de obediencia a Él, a través de rendirnos sinceramente y totalmente a Dios. Primero vemos que esta consagración de Daniel era para buscar el reino de Dios y su justicia. Daniel dependía de Dios, doblaba sus rodillas 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios. Y esto es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte? Mateo 6:33, por favor. Dice Jesús, Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Viene hablando el contexto del afán y de la ansiedad, de los que se preocupan por las cosas materiales, que han de comer mañana, qué beberán, qué vestirán. Dios dice, no os afanéis por eso. Busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir el gobierno. Si Él es el rey, nosotros somos los súbditos. Daniel entendía esto. Era el Dios todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahora era el rey de Daniel también. Y él buscaba que el gobierno de Dios en su mente y en su corazón, que los mandamientos de Dios se establecieran continuamente, que hubiera convicciones firmes de la palabra de Dios en su mente y que buscaba la justicia de Dios, que se manifestara en su vida, que él fuera un hombre justo. No estoy hablando de un hombre perfecto, pero sí de un hombre justo. Un hombre justo es un hombre recto que dice, Señor, perdóname, la regué, me enderezo. Ese es un hombre justo. Dice, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra. Jesús está hablando esto claramente, que todas las cosas que necesitamos o por las cuales nosotros estamos afanándonos, todas esas cosas nos serán añadidas, dice Jesús. ¿Cuándo? Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto tiene que ser una vida constante en el Señor, de buscarlo. Señor, que tu palabra gobierne mis mandamientos. ¿Se acuerdan del salmista David? Cuando él oraba y decía, Señor, ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad, ninguna maldad o suciedad moral se enseñoree de mí. Ahí David está mostrando que quería buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A él no le ocupaban, no le decía, Señor, añádeme otro castillo, Señor, añádeme otro ejército, Señor. No, David le decía, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. David había aprendido a orar eficaz y con poder. Una oración verdaderamente que demostraba que rendirse a Dios sincera y totalmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, estos principios de los personajes de la Biblia. Daniel también, cuando escuchó que el rey mandó el edicto para que se arrodillaran ante la estatua de Nabucodonosor, ¿qué hizo Daniel? Corrió a lo secreto y dobló sus rodillas delante del Señor, buscando la ayuda de Dios. Y eso es lo primero que debemos de hacer, consagrarnos para buscar el reino de Dios y su justicia. El segundo punto que debemos de hacer nosotros para tener una oración eficaz y de poder es presentar al Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Él aprendió a presentar su cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Fíjense que antes de que fuera Pablo era Saulo de Tarso, y cómo perseguía a la iglesia tremendamente, la asolaba, la encarcelaba, la arrastraba hasta matarla. Él fue testigo de cómo se mató a este Esteban. Y eso le quedó en su mente bien grabado por toda su vida, Y entonces cuando se tiene el encuentro, camino a Damasco, tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, entonces de ahí en adelante tuvo que ser capacitado por Dios, tuvo que aprender a renovar su entendimiento. ¿Para qué? Para presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debería de ser o debe de ser un culto racional al Señor. Romanos 12:1, por favor, vayamos allá. Fíjense que este es un mandato o una exhortación que hace Pablo a la carta a los romanos. Pablo veía que algunos no querían presentar su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Es una lucha, hermano, la carne contra el espíritu. Yo lo entiendo, pero dice Pablo ahí claramente en Romanos 12:2, un deber cristiano. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio, ¿qué? ¿Qué es un sacrificio? Tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía
sus luchas también con esto. Pero Pablo aprendió a dominar su cuerpo. Él mismo lo comentó con la carta a los Corintios. Cuando fue a escribir esa carta a los Corintios, cuando la escribió, él lo dijo, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, corren para recibir una corona que corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo dice, así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Miren, sacrificio vivo. Tenemos que aprender a golpear, no literalmente, ahorita ya no vamos a estarnos lacerando como por ahí se avientan los del cerro de Iztapalapa, ¿verdad? No, así ya no, hermanos. Tenemos que aprender a tener un dominio propio en nuestro cuerpo y presentar nuestra vida en sacrificio vivo, en oración al Señor. Ya dijimos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y segundo, presentar nuestro cuerpo vivo en sacrificio agradable. ¿A quién? A Dios. Vamos por el tercero. Tercer punto, para tener una buena relación y una oración de poder y eficaz, hay que dar al Espíritu Santo vía libre en nuestras vidas para querer y hacer la voluntad del Señor en todo. Miren, vayamos al consejo que dio Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:18, por favor. Efesios 5:18. Fíjense, dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo utiliza esta ilustración de un hombre que se embriaga con vino? Miren, lo voy a aclarar. Porque un hombre que se embriaga con el vino, ¿cómo anda? Híjole, bien controlado, ¿verdad? Por el vino. Pierde el control. Y Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, no. Ustedes mejor sean llenos del Espíritu, que sean controlados por el Espíritu Santo. Que se dejen guiar, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad, pero tienen que llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es llenarme del Espíritu Santo? Bueno, quiero decirte que ser lleno del Espíritu Santo no es estar con las manos en alto y temblando y cayéndote para atrás y hablando como animal y todo, ¿no? Ruidos como animales, ni risa santa, ni vómito santo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y ser lleno del Espíritu Santo habla de qué? Orden. Y la única manera de estar viviendo en orden es cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Cristo. Fíjate bien, tú te llenas de la palabra de Cristo, tomas tu tiempo de vida devocional diario con el Señor, te estás llenando de la palabra. En el transcurso del día el Señor sabe qué pruebas va a permitir que venga a tu vida. Y cuando tú en ese momento te das cuenta que no sabes qué hacer ante la prueba y dices, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Entonces el Espíritu Santo tiene de dónde tomar, ¿para qué? Para guiarte y dirigir, y eres controlado. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. O hay decisiones que tienes que tomar, pero a veces, fíjate, nosotros tomamos decisiones a veces en base a nuestra propia sabiduría, como lo que hablábamos en Santiago hace 15 días, ¿verdad? Que hablábamos que hay sabiduría terrenal. ¿Cuál es la terrenal? La que siempre te lleva nada más a buscar las cosas de este mundo, ¿sí? La sabiduría animal, ¿cuál es? La que te lleva a moverte por lo que tú sientes y deseas, tu sensualidad. ¿Sí? Y la sabiduría diabólica es la que manifiestan los demonios. Los demonios lo único que hacen es manifestar engaño y mentira, porque son hijos del padre de engaño y de mentira, que es Satanás. Entonces, cuando en tu sabiduría hay engaño y hay mentira, pues imagínate qué sabiduría estás tomando. Terrenal, animal, y al final de cuentas te va a actuar de una manera pues, como los demonios.
en engaño y mentira. Entonces, ¿qué podemos ver? Que entonces esas personas están controladas por esa sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto, hermanos, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando tú tienes esa sabiduría, quiero decirte que entonces es porque te estás dejando llevar, le estás dando vía libre al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. También tenemos que estar en oración pidiendo: Señor, ayúdame a ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo durante el día sea controlado por Él, sea guiado, sea dirigido, Señor. Pero también, hermanos, yo quiero decirles que debemos de confesar nuestro fracaso y desobediencia ante Dios. Por eso la alabanza que pusimos al principio decía que a ti que lo sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí, dice la alabanza. Porque ante Dios, ¿qué podemos esconder, hermanos? Nada. Y debemos de entrar más plenamente a la posesión, ¿sí?, de estas preciosas promesas que se nos ofrecen en la palabra. Recordemos, fíjense bien, que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese que oye. No, pastor, entonces ya estuvo, que Dios no me oye. Por cada ratito veo, pastor, y peco contra el Señor. Bueno, entendemos que cuando nosotros hemos decidido creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ha venido a nosotros el nacer de nuevo, y de ahí en adelante el Espíritu Santo nos lleva a adquirir un compromiso con Dios, de estarnos dejando capacitar por Él. ¿Y para qué? Para disipar todo orgullo en nuestras vidas. Venimos con orgullo al Evangelio. Hay algunos que se dejan ser limpiados. ¿Cómo lo demuestran? Porque se dejan ser capacitados y preparados por Dios y se esfuerzan por obedecerlo cada día más. Pero hay quienes no, pasan tiempo y siguen en la misma situación. Entonces, ¿qué están demostrando? Que entonces están permaneciendo en una situación de pecado delante de Dios. Y la Biblia dice que a esos no. ¿Y por qué? Porque se está cortando la comunicación con el Señor a causa de estar resistiendo al Señor. El Espíritu Santo quiere llevarte a perfeccionar tu vida en el Señor, pero hay quienes se resisten. No, es que yo quiero vivir así, no, es que, Señor, soy cristiano, te alabo, te bendigo, te adoro, pero nada más en esta área de mi vida no. No, nosotros tenemos que dejar que haga. Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros empezamos verdaderamente a manifestar ese temor de Dios? Cuando nos empezamos a rendir y decir: Señor, ya no puedo, perdóname, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces ahí Dios te oye. Dios te va a oír. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que ya no puedes, que ya no aguantas, estás bien trabajado, bien cargado y es algo bien tremendo. Y entonces voluntariamente quieres ir a que el Señor Jesús ponga su yugo sobre de ti. Porque su yugo es fácil y ligero y vas a hallar descanso para tu alma. Falta de respuesta a nuestra oración de cada día es resultado de pecado. Y es el resultado de un amor a Dios y al prójimo limitado. Y también es el resultado de la carencia
de que confías verdaderamente en Dios. Confiar en Dios es confiar en lo que dice su palabra y obedecerla. ¿Y qué sucede cuando eso está? Hay pecado y el pecado nos separa de Dios. Miren, vayamos a Isaías 59:1. Libro del profeta Isaías 59:1. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pecado los separó de Dios. Ahora yo les pregunto, como apenas veíamos, ¿no? Con el prójimo, te voy a decir algo. Es porque estamos siendo insensibles a la voz de Dios. Y es algo bien tremendo. Apenas me enteré de una situación que el marido, fíjense, aventó a la esposa y la esposa, híjole, es bien triste, hermano. Se golpeó en el suelo y se desmayó. Un creyente, ¿eh? Pues es algo tremendo. Y pues, ¿por qué? Porque hay pecado en el corazón. ¿Por qué? Porque se vuelve insensible hasta la necesidad de su esposa. Ahora, yo no quisiera estar en los zapatos de ese varón, porque la verdad es que no se lo hizo a ella directamente. ¿Sabes a quién se lo hizo? A Dios. Y Dios es un juez justo, que permite que vengan las consecuencias de esa situación. El pecado retarda, hermanos, la obra de gracia en nuestros corazones y retarda que esa obra de gracia produzca amor hacia Dios y hacia el prójimo, que es el cumplimiento de toda la ley. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Miren Romanos 10:13, acompáñenme por favor. Romanos 13:10. A mí me llama mucho la atención porque Pablo comentó esto ahí en la carta a los romanos, pero es porque Pablo veía algo. Dios le daba discernimiento. Y le dice Pablo a los romanos, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. ¿Qué creen? Pónganse a pensar tanto. ¿Qué creen que Pablo estuviera viendo ahí en esa iglesia? Que la iglesia estaba haciendo mal aquí a su prójimo. Y decían que amaban a Dios, que eran cristianos. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Mira, es válido que vayamos en oración y le digamos, Señor, de verdad, sinceramente, perdóname. He estado desobedeciendo tus mandamientos a causa del pecado, a causa de mi autosuficiencia, de mi arrogancia, de mi soberbia. Eso me ha llevado a rebelarme contra tus mandamientos. Que eso fue lo que hizo a Satanás que se rebelara. El orgullo, el orgullo es la raíz es la madre de casi todos los pecados. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Era una ciudad que había riquezas y abundancia, pero se enorgullecieron y miren hasta dónde los llegó su orgullo, hasta verdaderamente darse hombres con hombres. Hoy se le nombra al movimiento LGTB el orgullo gay. Y ellos se rebelan contra los mandamientos de Dios. Entonces tenemos que examinarnos, hermanos, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. Tenemos que pedirle, Señor, derrama tu amor verdaderamente en mi corazón, Señor. He estado desobediente, me arrepiento de mi pecado, Señor, de rebeldía, de orgullo, de autosuficiencia, Señor, y se ha cortado la comunión contigo, Señor, por mi pecado. Tócame, Señor, esta noche, de verdad, tócame, cambia mi vida. Qué importante es una oración con obediencia. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, dice Juan. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y si no los guardamos, ¿creen que vamos a recibir algo de Dios? ¿Verdad que no? Dice, y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él.
Cuando hacemos eso, Dios responde nuestras oraciones, hermano. No en el tiempo que nosotros querramos, pero de que Dios responde, Dios responde. No como nosotros queremos, pero de que Dios responde, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y nosotros debemos de dejar de estar ahora sí que como niños berrinchudos, ¿verdad? Y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, y tócame, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestra desobediencia en el área matrimonial, en el área familiar, en el área de trabajo. Tú y el Señor saben. Y quiero decirte que Dios es el más interesado en restaurar nuestra relación con Él en oración. Él quiere que seamos hombres de poder en oración, de oraciones eficaces. La oración eficaz del justo puede mucho. Hombres que nos pongamos en la brecha a interceder por nuestra familia, por las situaciones, las circunstancias. Él lo quiere. Pero necesitamos entrar en obediencia a Dios, someternos voluntariamente a sus mandamientos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos toque en esta noche, ¿verdad? ¿Y ahí dónde estás? Acompáñame a orar. Cierra tus ojos y dale gracias. Comienza dándole gracias al Señor en esta noche. Y dile, Señor, quiero darte las gracias en esta hora, porque tú eres fiel a nosotros. A pesar de que muchas veces somos infieles a ti, Padre, desobedeciendo tus mandamientos, Señor, reconocemos delante de ti nuestra grande necesidad de venir en este momento, Señor, a pedirte perdón. Perdona nuestra desobediencia a tu palabra en esa área de mi vida que tú sabes, Señor, que yo no te puedo engañar, que tú sabes que necesito ser cambiado y transformado. Perdóname. Hoy me arrepiento de todo corazón, Señor. Lávame más y más, Señor, de toda maldad y límpiame de todo pecado, Señor. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, si yo no he visto respuesta a mis oraciones es porque he estado en desobediencia a tus mandamientos. Perdóname. Yo mismo he provocado que se corte la comunión contigo. Yo mismo he contristado a tu Espíritu Santo y muchas veces lo he apagado. Tu presencia, Señor, el fuego de tu presencia se ha apagado en mi vida. Esa pasión, Señor, que cuando te conocí, Señor, que yo tenía y sentía por ti, Padre, y se ha apagado con el tiempo, Señor, por mi desobediencia a tu palabra. Perdóname. Señor, aquí está esta vida, te la entrego. La rindo totalmente, Señor. Perdóname por esa falta de amor hacia ti y hacia mi prójimo, Señor. Aquí estoy. Hoy confieso, Señor, todos mis pecados delante de ti. Y reconozco, Señor, que necesito buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas, Señor, sean añadidas en el tiempo de tu buena voluntad, Padre. Yo reconozco que necesito, Señor, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que sea en mi culto racional hacia ti, Señor. Yo reconozco que necesito ser lleno de tu Espíritu Santo día con día. Aquí estoy, Señor, verdaderamente. Yo no quiero seguir contristando a tu Espíritu Santo con el cual fui sellado para el día de la redención. Ayúdame, Señor, a determinarme quitar de mi vida toda amargura,
todo enojo, Señor, toda ira, toda gritería o toda maledicencia, Señor, que ha venido a mi vida, Señor. Ayúdame a ser bondadoso, Señor, con mi prójimo, misericordioso, compasivo, como tú lo eres conmigo. Ayúdame a perdonar también, Señor, a mi prójimo cuando me ofendan, Señor. Y ayúdame a pedir perdón también. Ayúdame, Señor, porque hoy tú me acabas de hablar y decir que el amor no hace mal al prójimo. Así como tú nos amas, no nos haces mal, sino que nos haces bien. Y esta noche nos estás haciendo un bien al hablarnos, al llevarnos a reflexionar en tu palabra, cómo está nuestra vida delante de ti. Gracias, Señor, gracias por tu perdón en mi vida. Gracias por tu amor esta noche manifestado a mi corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, y reconocemos que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Tú has cumplido con toda la ley, Señor. Cuando viniste a caminar en esta tierra, mostraste tu amor hacia con nosotros, que aún siendo pecadores, fuiste a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendito eres, Señor. Amén. Toma un tiempo para meditar en la alabanza con el Señor. Deja que el Señor siga tocando tu vida. Deleítame en su presencia esta noche. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, es todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Vamos a decir juntos: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Dice otra vez: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. En la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad y tu fidelidad, Padre. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar en su presencia. Vayamos a casa, reflexionemos profundamente y dejemos que el Espíritu Santo nos siga guiando en esta noche. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañana en la devocional. Mandamos un saludo a todos los hermanos que están acompañándonos también por medio de Facebook. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.